Bienvenidos, este es el segundo video sobre su sistema reproductor femenino. Mi nombre es Daniela Botero González, su docente. El día de hoy daremos una pequeña introducción, hablaremos sobre los genitales externos y sobre la glándula mamaria. Como ya habíamos hablado, las estructuras genitales externas o los genitales externos van a estar situados en la parte anterior del periné y en conjunto estos 5 recibirán el nombre de vulva. Adicionalmente aquí agregaremos, y aunque no son un órgano genital, son parte o más bien están ligados a las funciones que tienen dichos genitales durante la gestación. Por eso hablaremos de la glándula mamaria. Tenemos entonces que esta es una vista inferior de la vulva. Encontraremos hacia la parte anterior un cúmulo de tejido adiposo que parece un colchón y se denomina monte del pubis. Hacia la parte posterior entonces iremos encontrando el glande del clítoris. Esto va a estar rodeado por unos labios mayores que son pares y unos labios menores también pares, es decir, a ambos lados. Si retiramos o levantamos más bien esos labios menores, en el esquema entonces aparece el orificio uretral, un vestíbulo, un himen y finalmente el orificio vaginal. Sobre la glándula mamaria, entonces encontramos que esta va a estar revestida por una piel que se va a continuar con una areola, un pezón, y hacia la parte inferior tendremos glándulas que se dividen en lobulillos. Estas glándulas están soportadas por un tejido conectivo y rodeadas por grandes cantidades de tejido adiposo. Vamos a entrar ahora a hablar de esos genitales externos. Tenemos entonces el monte del pubis, que es una prominencia rodeada sobre, una prominencia redondeada sobre la sínfisis del pubis. Este va entonces a tener un epitelio plano estratificado queratinizado. De forma subcutánea va a alojar tejido adiposo blanco y va a tener folículos pilosos que son abundantes y que generan crecimientos oblicuos de ese vello púbico. Sobre los labios mayores podemos decir que son dos pliegues cutáneos longitudinales grandes que se extienden desde el monte del pubis y forman los límites laterales de la hendidura urogenital. La superficie externa, así como el monte del pubis, está cubierto de vello pubiano y la superficie interna es lisa y carece de vello. En ambas superficies tenemos glándulas sebáceas y sudoríparas. Tenemos también que la parte externa estará cubierta por un epitelio plano estratificado, queratinizado, y la parte interna cambia a ser un epitelio plano estratificado mucoso. Tendremos además que esas glándulas sudoríparas son de tipo apocrino y las glándulas sebáceas van a estar activas únicamente durante el periodo en que se activa la madurez sexual. Tendremos tejido adiposo blanco y músculo liso. Sobre los labios menores, estos están compuestos por epitelio plano estratificado queratinizado muy delgado y hacia el interior ese epitelio va a irse tornando plano estratificado mucoso. Tiene como característica que se alojan muchos melanocitos allí, por tanto se va a ver muy pigmentado. Tiene glándulas sebáceas que no van a estar asociadas a folículos pilosos.
ellas van a desembocar directamente en el epitelio. Tal y como vemos aquí la glándula, no hay folículo, sino que ella directamente desemboca en el epitelio. Aquí también podemos ver la misma. Estarán esas glándulas entonces rodeadas por un tejido conectivo laxo que es altamente vascularizado, por eso vemos aquí o aquí vasos sanguíneos. Sobre el vestíbulo vaginal sabemos que es una depresión entre los labios menores, que allí entonces va a aparecer un epitelio plano estratificado mucoso, que tenemos glándulas que se denominan parauretrales o vestibulares menores. Estas glándulas van a ser morfológicamente tubuloacinares compuestas y son las encargadas de lubricar el canal vaginal. Vamos a tener que generan una secreción mucosa y sus conductos están revestidos por epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Sobre el clítoris, entonces tenemos que son dos cuerpos cavernosos de tejido vascular eréctil. Aquí entonces con las letras, más bien con esta flechita y las letras CC, nos marcan esos cuerpos cavernosos. Ellos están rodeados por una túnica albugínea. También tenemos que hay muchos vasos sanguíneos y un estroma de tejido conectivo. Tendremos piel que va a recubrir el glande y es una piel muy delgada y va a ser altamente inervado por terminaciones nerviosas sensitivas y tendremos la presencia de corpúsculos de Paschen. Sobre el himen tenemos que es una membrana fina y fibrosa que hacia el exterior, es decir, aquí donde estoy tocando en la imagen, va a tener epitelio plano estratificado queratinizado y al interior del canal vaginal va a presentar epitelio plano estratificado mucoso. Este himen y los alrededores van a presentar glándulas que se denominan vulvovaginales o vestibulares mayores. Ellas secretan mucosa, sus conductos están revestidos por epitelio de transición y los acinos tendrán epitelio cilíndrico simple, donde estas células epiteliales son las encargadas directamente de esa secreción. Sobre las glándulas mamarias, entonces ya habíamos descrito su disposición anatómica. Esta es una glándula par de naturaleza tubuloacinar compuesta que está localizada en la región anterosuperior lateral del tronco. Se extiende desde la segunda a la sexta costilla y desde el esternón a la axila. Tendremos un pezón o también denominada papila mamaria que está cubierta por epidermis, es un epitelio plano estratificado queratinizado que es altamente rugoso. También tiene presencias de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas de las cuales vamos a hablar son apocrinas modificadas. Se van a presentar en una disposición de 15 o 20 lóbulos irregulares. Son rodeadas o soportadas por tejido conectivo denso irregular, que está, como habíamos dicho, rodeado de tejido adiposo blanco en toda la estructura. Tiene una disposición radial desde el pezón y está subdividida en unidades lobulillares de conducto terminal, que ya hablaremos sobre ellas. Morfológicamente, entonces se va a definir que estas glándulas son túbulo-alveolares o túbulo-acinares compuestas. Las unidades lobulillares de conducto terminal, entonces, son lo que estamos viendo aquí en el esquema. Sin embargo, debemos aclarar que cada lóbulo mamario tiene un sistema de conductos muy ramificados.
Va a iniciar con los conductos mamarios principales, que si nos devolvemos serían estos que encontramos aquí. Vamos entonces, después de estos conductos mamarios principales, a formar dilataciones que se denominan seno galactóforo. Y posteriormente se generarán estos conductos que son más pequeños y se denominan conductos galactófaros. Van a ser un epitelio cilíndrico o cúbico simple rodeado por tejido conectivo laxo, fibras elásticas y vasos sanguíneos. Ahora, una vez se ingresa aquí a este alvéolo como tal, vamos a tener un conducto colector intralobulillar. Estos entonces serán cada uno de los alvéolos o también llamados conductos terminales. Si lo vemos histológicamente, entonces este sería un conducto galactófaro más grande que el resto. Estos serían los conductos terminales o alvéolos y tendremos entonces el tejido conectivo rodeándolo y soportándolo, aunque también podrían aparecer un poco de tejido adiposo. Aquí este tejido va a estar lleno de fibras elásticas y van a haber presencia de numerosos vasos sanguíneos, como ya habíamos dicho. Vamos a tener en una mama activa, es decir, una mama que esté en proceso de embarazo o de lactancia, una aglomeración de alvéolos secretores pequeños, mientras que en una mama inactiva se van a encontrar la presencia de muchos conductillos terminales, pero pequeños, casi sin luz. La mama inactiva, esta es una foto del libro, entonces vamos a encontrar que tiene un componente glandular escaso, pero sí vamos a apreciar muchos conductos, como dijimos en la diapositiva anterior, y esta va a ser modificada por el ciclo menstrual. Si bien está inactiva, este ciclo menstrual, como habíamos visto en el video del sistema reproductor 1, va a tener varias fases. En la fase folicular, por ejemplo, la mama inactiva va a tener un estroma intralobulillar menos denso, unos conductillos terminales sin luz o con una luz muy estrecha. En la fase lútea vamos a encontrar que aumenta la altura de esas células epiteliales, unos conductos con mayor luz, hay acumulación de líquido en el tejido conectivo y antes de la fase menstrual va a darse una involución y apoptosis súbita para que esa mama quede nuevamente inactiva como tal. Esta fase lútea entonces será a la espera de que haya un embarazo y es la imagen como se observa aquí. Ahora bien, una mama activa va a tener un proceso de proliferación y desarrollo y ella se activa es por la influencia de hormonas hipoficiarias como la prolactina y ováricas como el estrógeno y la progesterona. Tenemos que en la imagen de la izquierda, es la imagen que vimos anteriormente de una mama inactiva. Esta segunda será una mama durante la gestación y esta tercera imagen será una mama que está ya una vez se dio el parto y se activa. Durante la gestación entonces vamos a tener 3 trimestres. En el primer trimestre la mama entonces va a generar un alargamiento y preparación de los conductos terminales o de esos alvéolos. Se va a generar una proliferación de células mioepiteliales para la contracción de dichos alvéolos. Para el segundo
trimestre, entonces va a haber una diferenciación como tal de esos alvéolos. El estroma intralobulillar va a ser infiltrado por plasmocitos, linfocitos y eosinófilos. Y para el tercer trimestre, cuando esa mama ya debe estar bien preparada para el futuro parto, entonces vamos a generar una maduración de los alvéolos secretores, es decir, ese epitelio de los alvéolos va a estar listo ya para el momento en que deba generar la leche. Se va a disminuir la proliferación estromal, va a haber una hipertrofia de las células secretoras. Aquí entonces vemos histológicamente cómo está compuesta esa mama activa. Tendremos muchos conductos. Este, por ejemplo, es un lactífero, es decir, que va a llevar como tal la leche. Estos serán los alvéolos y cada uno de estos que hay por aquí también lo será. Hay muchísimos ya preparados y tendremos tejido conectivo en forma de tabiques que lo que van a hacer es soportar todos esos alvéolos y todos los conductos. Si vemos con mayor aumento, vamos a encontrar glánulos de secreción en cada una de esos alvéolos como tal. Entonces, cada uno de estos puntos que se ven de un eosinófilo muy intenso serán gránulos de secreción que finalmente entonces liberarán su contenido como leche para ser llevados por medio de todo ese componente de conductos hacia el pezón para ser liberado a ese bebé. Ahora, una vez se ha terminado la etapa fértil de la mujer, una vez entramos ya a la menopausia, esta mama va a generar atrofia de las glándulas, un estroma que involuciona, las células secretoras se degeneran, va a persistir algunos conductos, va a haber la disminución de fibroblastos y de fibras colágenas, por tanto ese tejido conectivo va a involucionar y va a haber desaparición de fibras elásticas. Muchas gracias por su atención.